La creencia de fantasmas o de espíritus separados del cuerpo es una creencia a nivel mundial. Pero ¿será que esto es real? ¿Viene de Dios? ¿Será que esa creencia o esos espíritus son dignos de confianza? ¿Cómo se originó? Y si los muertos buenos se van para el cielo y los malos van para el infierno, entonces, ¿para qué viene Jesús? ¿Para qué viene a resucitar a sus hijos? Creo que anda mal algo en esta ecuación. Descubramos qué nos dice la palabra de Dios con respecto a este asunto. El versículo para esta semana se encuentra en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a desenmascarar el tema del espiritismo. La venida de Jesús será algo maravilloso, algo mundial, pero el enemigo se esforzará por hacer creer otra cosa, engañar a muchos, a los que él más pueda, y lo hará de una manera interesante, que será de manera de un auge, que es el espiritismo. Muchos serán engañados de alguna u otra manera, inclusive sus propios familiares le hablarán, diciendo que lo que dice la Escritura no es. Pero miremos qué nos dice la palabra de Dios con respecto a esto. En primer lugar, Mateo capítulo 10, el versículo 28 dice lo siguiente. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y en Deuteronomios 28, el versículo 11, también en Levíticos 20, el versículo 17, Dios se esfuerza por darle a entender, por decirle a su pueblo que no entren en terrenos que tienen que ver con el enemigo, porque Dios sabía que su pueblo fácilmente podía caer en una adoración falsa. Por eso advirtió, avisó a su pueblo que tuviera mucho cuidado. En Eclesiastés miramos unos textos maravillosos. Eclesiastés capítulo 9, el versículo 5 dice lo siguiente. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Solo con este versículo podemos mirar que la Biblia dice que los muertos nada saben, no tienen paga, quedan en el olvido. Podríamos decir que ya con esto terminaríamos. Apague y vámonos. Pero sabemos que una creencia, un punto de analizar, no solo podemos excusarnos con un versículo, porque hay muchísimos que aprueban que los muertos nada saben. El que muere simplemente queda en el olvido y aguarda su momento, que es para vida eterna o para ser llevado a la muerte eterna. Otros textos que se encuentran en Salmos, miremos qué dice Salmo capítulo 6, versículo 5, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? El Salmo 115 y el versículo 17 dice, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos
descienden al silencio. En el Antiguo Testamento miramos que la muerte es como un sueño. Por eso los reyes, cuando miramos en Crónicas y cuando un rey moría, dice, y durmió con sus padres, porque tenían la idea que la muerte era como un sueño. Cuando uno duerme, no sabe qué está pasando a su alrededor, no sabe nada. Y esto lo tenía claro Jesús. Es antibíblico pensar que el que muere queda con una conciencia y que se entera de lo que está pasando. No hay un, un pilar, un sustento bíblico para ello. Por eso Jesús en Juan capítulo 11, el versículo 11, cuando su amigo Lázaro muere, él dice que su amigo está en un sueño, que está durmiendo y que va a ir a despertarlo. Y cuando llega Marta a decirle que si hubiese estado allí, su hermano no hubiera muerto. Pero él le dice que él es la resurrección, él es la vida. También nos damos cuenta que la escritura dice que solo con Jesús podemos seguir existiendo, podemos seguir teniendo conciencia, existiendo, solo mediante Jesús, no a través de una creencia externa separada de Jesús. No sé, en algo más allá, en algo oculto. Esto no viene de Dios, a la ley y al testimonio. Pablo también tenía claro el tema del sueño. Miremos qué nos dice Primera de Corintios. En el capítulo 15, el versículo 51 y 52 dice, He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Hay otros textos también que hablan en el Nuevo Testamento sobre la venida de Jesús, que va a venir para transformarnos, para levantarnos, para resucitarnos. Como está escrito que Jesús va a venir por sus hijos y serán transformados. Por eso el enemigo se esfuerza por engañar a la humanidad. Pero, ¿de qué manera? ¿Será que debemos creer y confiar en lo que vemos o en lo que decidimos creer? Miremos qué nos dice la Biblia, porque ya estamos avisados. Y lo encontramos en Mateo. Mateo, capítulo 24, el versículo 5. El versículo 11 al 24 también dice lo siguiente. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y Apocalipsis 13, el versículo 13 al 14 dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. El enemigo de Dios está haciendo todo lo posible para el tiempo del fin, está preparando todo, esforzándose por engañar a muchos, ya como le hemos dicho. Y lo va a hacer de esta manera, de una manera espiritista, levantando, a, haciéndose pasar por Jesús, haciendo algunas imitaciones de su venida, que muchos vean a sus propios familiares, que le digan por dónde es el camino o en qué creer.
pero no podrá imitar la venida de Jesús de una manera mundial, como lo dice la Escritura. Él no lo puede hacer, tiene que hacerlo de una manera local. Por eso se dirá, mira que allí llegó Jesús, mira que allí hay un Cristo y hará milagros y intentará hacer muchísimos milagros para creer, hacer creer que es Jesús, que ya vino Jesús. Pero no dejéis engañar, porque Dios no necesita de ponerse a hacer milagros y a hacerse notar para que crean. No, no, no. Nosotros somos los que debemos esforzarnos por creer en Jesús, porque ya el mayor milagro fue morir, dar la salvación a la humanidad. Miremos qué nos dice Mateo, el capítulo 24, el versículo 23 y 27. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Ya lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí está todo listo, avisados. No nos dejemos engañar, es sencillo. La palabra de Dios nos muestra el camino. No nos dejemos engañar. Miremos qué nos dice el conflicto de los siglos. El acto que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de su esperanza. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo ha venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da Juan en Apocalipsis. Es momento de analizar. Si nos ponemos a descubrir este tema a profundidad, sacaríamos grandísimas lecciones. Pero más adelante iremos descubriendo texto por texto para que no sea tan extenso esta lección. Pero fijémonos, el enemigo intentará, y reitero y recuerdo, engañar a los hijos de Dios, a los elegidos. Digo a los elegidos y a los hijos de Dios porque los que no, a los que están ya en tinieblas, pues ya están engañados. Necesitamos es esforzarnos para que ellos recapaciten, abran los ojos y puedan analizar que Dios tiene grandes planes y que no son los que sus familiares muertos les están diciendo al oído, porque de esa manera es que el enemigo engaña. Muchos dicen, bueno, pero si es que mi hijo, si es que mi padre, si es que mi madre, si es que mi abuela me dice cosas que solo yo sé, que yo lo tenía escrito allí en mi diario y que no se lo he contado a nadie. Bueno, déjeme decirle que lo que usted no le ha contado a nadie, solo lo sabe Dios, y si lo dijo de sus labios o lo escribió, lo sabe Dios y Satanás. Por eso es que, claro, se sorprenden cuando el enemigo utiliza a sus ángeles caídos y dice cosas que solo usted, que solo yo sabíamos. Pero no se deje engañar, porque Dios no necesita de ponerse con payasadas, de hacer grandes milagros, ni hacerse pasar por alguien para decirle a usted el camino que debe seguir, para mostrarle la salvación, porque ya está en la palabra de Dios. Solo tiene que ir a ella. El conflicto de los siglos dice lo siguiente.
Es inminente la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Todos aquellos cuya fe no estén firmemente cimentada en la palabra de Dios serán engañados y vencidos. La operación de Satanás es, con todo el artificio de la justicia, con el fin de obtener dominio sobre los hijos de los hombres, y sus engaños irán en aumento, pero solo puede lograr sus fines cuando los hombres ceden voluntariamente a sus tentaciones. Los que busquen sinceramente un conocimiento de la verdad y se esfuercen en purificar sus almas mediante la obediencia, y así hagan lo que pueden en preparación para el conflicto, encontrarán seguro refugio en el Dios de verdad. La promesa del Salvador es: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Él enviará instantáneamente a todos los ángeles del cielo para proteger a su pueblo, antes que permitir que una sola alma que confíe en él sea vencida por Satanás. El espiritismo, en la historia se encuentra la primera aparición, el primer escándalo, es en Nueva York, el 31 de marzo de 1848, de las hermanas Fox. Aquellas mujeres, bueno, decían que se comunicaban con un espíritu mediante unos golpes, un código de golpes. Luego una hermana de ellas, en 1888, dice que era mentira, que era un invento de ellas. Pero luego en 1889 se retracta de su confesión. Entonces, allí hay un dilema. Pero a pesar de la controversia, del escándalo, el espiritismo agarró fuerza y empezó a surgir, a haber medios, a personas que decían que se comunicaban con poderes ocultos, más allá de nosotros, más allá de lo que vemos, y que podían conocer el futuro. Siempre estos encuentros con espiritistas siempre es con ganas de saber el futuro. Inclusive uno de los mayores ataques es creer que podemos ser como dioses, es decir, eternos, que no morimos, que hay un alma fuera de nosotros que vive, que sigue viviendo. Entonces, de allí viene la inmortalidad, creer que somos como Dios, inmortales. Respondiendo a la pregunta que si es real, bueno, de que existe, existe, porque Satanás se hace pasar por muchas cosas. Se hace pasar por un familiar, por un perro que habla, por una sombra. Pero en sí es usted en qué quiere creer, qué decide usted, porque lo que usted decida creer, eso va a ver. El enemigo le hará ver esas cosas para que usted confíe más en ello y no en Dios. Es eso. En, en Latinoamérica, por ejemplo, hay más agüeros, más creencias ocultas. Una de ellas, digo, así que se me viene a la mente es, por ejemplo, cuando nació mi bebé, mi hija, mi suegra y algunos amigos de ella le recomendaron quemar el primer pañal de la niña, que para que no sufriera estreñimientos y todas estas cosas. La gente decide creer en cosas así como esas. Y allí empiezan a entrarse en cosas espirituales, en cosas de espiritismo y todo aquello. Creemos que es una tontada, pero con algo sencillo podemos llegar muy lejos. Cuando analizamos, creemos
en cosas ocultas más que en Dios. Que le ponen la manillita al niño, que para el mal de ojo, que todos aquellos puntos interesantes. Que si estoy fritando una empanada y se abre, entonces es porque viene visita o va a pasar algo malo. Cada quien tiene su punto de vista y decide creer. Y preciso pasa, porque así es el enemigo. Como sabe que usted confía en algo en especial, entonces le hace el milagrito para que usted confíe en ello. Que si sale con una moneda y entonces ese día le fue bien, entonces usted empieza a creer es en esa moneda, en ese objeto, en esa insignia. Y entonces el día que salió sin ella, tal vez le fue mal. ¿Para qué? Para que el enemigo aproveche y usted empieza a creer más en aquel objeto que en Dios. Así que depende de usted, si creer en algo que no tiene vida, en algo simplemente de inercia o oculto, o en Dios. Necesitamos abrir nuestros ojos. El enemigo nos engaña fácilmente y a veces ni cuenta nos damos, estamos siendo engañados. Pero necesitamos ayudar a aquellos que están iniciando por ese camino, por el camino del espiritismo. Porque inclusive por lógica no debemos creer en esas cosas. Generan escalofríos. Uno se acerca o analiza esas cosas y generan miedo. Si fuera algo de Dios, no generaría miedo, porque Dios genera confianza, genera amor, tranquilidad, paz, armonía. Esto no viene de Dios. Además, lo que la mayoría de esos ángeles caídos, demonios, que son los que se hacen pasar por buenos o por Dios, lo que dicen son cosas sencillas del día a día. Y las cosas tal vez un poco más avanzadas que dicen, muy poco probable pasan. Y la mayoría que pasa son cosas malas. Si nos ponemos a analizar, la gente que va por ese camino siempre va a la destrucción, llega a la destrucción, como Saúl, el primero en la Biblia que fue y confió en estos planes, ocultismo, terminó perdiendo su vida, quitándose la vida él mismo, destruyendo su templo. Qué triste. Así terminan los que confían en el enemigo y no en Dios. Muchos serán engañados en el último momento por las artimañas del enemigo. Pero si confiamos en Dios, porque Él desea lo mejor para ti, si confiamos en su venida, que su venida será de manera mundial, todo ojo le verá. Y si confiamos en su palabra que nos muestra cómo será su venida, cómo debemos estar atentos, ese es el manual que nos muestra el camino, a quién creerle, a quién escuchar para encontrar la vida eterna, la inmortalidad al lado de Jesús. Porque la inmortalidad sí existe, pero con Jesús, no con el espiritismo, sino confiando en la gracia, confiando en la muerte, confiando en la resurrección y en la transformación que Jesús nos dará cuando Él vuelva. Así que tenemos que estar atentos. Dios te bendiga y que nos dé sabiduría para estar muy atentos, para cuando llegue ese momento poder esperarle firmes y así ir a la Canaán celestial.